Este 9 de noviembre vota no al área metropolitana. Nos quieren engañar con su integración. Es un negocio sucio, es concentración. Un puñado de familias mata desde Río Negro y al oriente entero lo quieren de su peón. Los Quintero, Cardona y sus clanes solo buscan poder. Politiqueros de turno que se quieren enriquecer. No hablan de la gente ni del campesino, hablan de contratos y de su destino. No al área metropolitana, este 9 de noviembre pítalo. No a los que venden a su pueblo, el oriente es del pueblo, no de unos poquitos. Y a esta maratón de voces ciudadanas del oriente antioqueño en contra de el amo, la intencionalidad que tienen políticos de una casa particular y urbanizadores de meternos a empujones un área metropolitana que tiene mucha mermelada para los políticos y muchas ganancias multimillonarias para los urbanizadores. Por eso para nosotros es un placer tener aquí a Juliana Andrea Toro. Juliana es una joven del Carmen de Doral, aspirante al Consejo Municipal de la Juventud, pero además líder social entre los jóvenes de este municipio hermoso, el municipio de La Arcilla, donde moldean la arcilla y la han convertido en una empresa reconocida mundialmente y que puede perder esa identidad en el momento en que haga parte de un amo. Juliana, bienvenida a esta maratón de voces ciudadanas, como líder joven, como persona que quiere incursionar en este mundo de la política, no de la politiquería, a través del Consejo Municipal de la Juventud. Hola Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Primera pregunta necesaria, ¿qué piensa respecto de esta propuesta que por más de año y medio escondieron alcaldes y gobernador de impulsar un área metropolitana que, a propósito, el alcalde Hugo Jiménez, el de su municipio, había dicho que no participaría porque perdía autonomía el Carmen de Doral? Bueno, yo considero que hacer cada área metropolitana en Oriente es completamente innecesario. Yo creo que área metropolitana sí, pero cuando sea el territorio el que lo pide, el que muestra que tiene la necesidad de que todos coexistan de esa manera. Pero yo creo que por el momento el territorio no lo necesita, de que cada uno de los territorios en este momento, digamos que tiene un muy buen desarrollo. Y que un área metropolitana pues no tiene sentido, o sea, el espacio que hay no es para un área metropolitana, como ciudadanos no lo necesitamos porque en ningún momento hemos visto la necesidad de tenerlo. Y en cuanto al alcalde, yo considero que es un tema complejo porque como políticos se mojan cuando sienten que les conviene. Entonces yo siento que en un momento dijeron no porque él no estaba, no tenía que ver directamente con el área metropolitana, pero ahora como alcalde sí va a salir con ganancias, entonces ahora sí área metropolitana. Entonces yo siento que le dicen más bien como por conveniencia, más no pensando en sus territorios. ¿Piensa usted, Juliana, que está en riesgo el medio ambiente del oriente antioqueño, el buen vividero que tenemos en este territorio? Uy, por completo. Por ejemplo, lo que es el Carmen, que es más rural que urbano, yo considero que no hay necesidad de un área metropolitana. Y una de las principales situaciones que pasa con este tema es específicamente eso, lo que es el medio ambiente. Porque si nos vamos como en la realidad, ¿qué se busca con esto? Sobre explotar para poder producir economía, que las zonas de reserva dejen de ser de reserva para poder construir y venderle a extranjeros. Yo siento que es una de las principales causas para decirle no, primero, al área metropolitana. Y segundo, por los cuales los gobernantes dicen sí, porque saben que el Oriente tiene muchísimo potencial en cuanto a este tema. Y tercero, yo siento que el Oriente como tal es demasiado biodiverso, entonces arriesgar la biodiversidad con especies endémicas solamente para producir economía, me parece hasta ilógico que ellos piensen que es algo correcto. Sí, claro, es que no les interesa cuando están pensando en el bolsillo y no en el futuro de las
nuevas generaciones, pues no les importa para nada. Pero hablando de esa economía para unos pocos y la mermelada para algunos, pues ya en el Carmen tenemos ejemplos patéticos de alcaldes que llegan con una mano adelante y otra atrás, y cuando terminan los vemos en unas condiciones que no se pueden coger con ninguna pinza, porque atesoran mucha plata. Hay ejemplos de varios exalcaldes multimillonarios a costa de licencias de construcción, de trasteo de tierras. Hay denuncias graves sobre funcionarios de las oficinas de planeación en el pasado a los cuales les han pasado mucha platica por debajo de la mesa. ¿Usted qué piensa de eso? Yo considero que para no hacer política bien, tiene que pensar más bien como por convicción y no realmente por algo personal. Entonces, para hacer política bien y para decir ser alcalde o ser concejal o ser cualquier tipo de cargo público, uno no debe pensar en sí mismo, sino como en la comunidad. El hecho de yo decir, sí, voy a ser alcalde, pero porque quiero economía para mí sola, yo creo que así no funciona la política y eso es uno de los principales errores que hay, por ejemplo, dentro del municipio. Y no solamente dentro del municipio, sino en Colombia en general, pensar en el bien propio y no en el bien de los demás. Eso como primero. Y como segundo, yo siento que aún no estamos preparados para un área metropolitana por lo mismo, porque si decimos sí a un área metropolitana, también sería como darles ese empujoncito para que sigan metiendo plata de donde no deben de sacar. Y yo siento que eso es uno de los principales riesgos que corremos y uno de los principales temores que tenemos como ciudadanos, el hecho de que sabemos que así muy clarito que nos van a dejar las cuentas no va a ser. Entonces, yo creo que en el oriente antioqueño es una de las principales preocupaciones. Juliana, usted nació en el oriente antioqueño y quisiera, me imagino, que sus hijos y los hijos de sus hijos tengan aire para respirar, agua limpia, que puedan seguir viendo los pájaros, que por supuesto sigan conservando ese verde. ¿Usted cree que si hay un área metropolitana, eso está en peligro? Totalmente. Por ejemplo, ayer, solamente ayer, iba yo por la vereda de la Chapa y a medida de que iba en el bus, yo veía que había demasiados cambios, de que ya ni siquiera habían árboles o los mismos montecitos donde uno iba con la familia a hacer un picnic o a comer un domingo o a caminar, sino que ahora todos son construcciones, construcciones que están en proceso, construcciones que están paradas porque se acabaron los recursos y no solamente en esa zona, sino que eso pasa en absolutamente todas partes. Entonces yo siento que, fue madre, si uno se piensa a futuro, yo digo, yo no quiero esto para mis hijos. O sea, si yo tengo hijos, yo lo último que quiero dejar es eso, que solamente vean casas, casas y casas y que vean puras selvas de cemento y que sea lo único que conozcan. Porque si tenemos en la posibilidad de las manos de conservar nuestras riquezas, de conservar absolutamente nuestro territorio completo y tenemos la posibilidad de defender nuestras identidades culturales, yo creo que deberíamos de hacer lo que esté a nuestro alcance para poder dejar un territorio limpio para los demás. Juliana, ¿qué historias le han contado sus abuelos, sus papás de este territorio, de su identidad, la loza, por ejemplo, en el Carmen de Viboral, que es tan importante y que por supuesto con un área metropolitana, pues lo primero que está en fuego es la identidad de los municipios, así como la autonomía? Bueno, en cuanto a la loza, digamos que como líder social, entonces he empezado como a conocer ese tipo de historias y entre ese conocer me he dado cuenta de que la loza es una historia de resistencia y es la resistencia del Carmen. Entonces la loza crece por allá a través del conflicto, cuando caen las grandes fábricas, pero vuelven y se reinventan. Entonces yo creo que es un legado muy bonito que tenemos como pueblo, una identidad muy linda, donde le hemos dicho al mundo, sí, sí somos capaces de reinventarnos, sí somos capaces de seguir. Y yo creo que llegar y decir, bueno, vamos a matar toda esta historia solamente porque nos importa la plata, me parecería muy duro que un alcalde que incluso le apueste a la supuesta cultura y al buen vivir, le diga sí a un área metropolitana sabiendo que la plata que invierte para cultura se va a perder por completo. También, por ejemplo, lo que son las zonas rurales. Entonces, digamos que los abuelos o mis abuelos, por ejemplo, siempre vivieron en zonas rurales
Y ellos a veces van a donde antes vivían y me decían como, uy, cuando yo vivía aquí, esto eran puros arbolitos. O yo me despertaba y habían un montón de pajaritos cantando encima de un guayabo. Y ahora pasamos por donde antes vivían, no está ni la casa, ni los arbolitos, ni los pajaritos. Entonces, poco a poco se nos han ido quitando esos territorios y esos espacios naturales y ni siquiera nos hemos dado cuenta porque el cambio ha sido demasiado lento y demasiado, digamos, como oculto para que como sociedad no nos demos cuenta de eso. Claro. Oiga, qué alegría, Juliana, tener jóvenes como usted. He tenido varios aquí dispuestos a asumir el papel político, histórico que les corresponde en sus municipios, con una visión social, comunitaria, de región. Eh, Realmente, qué bueno que personas como usted empiecen en el CMJ y se vayan formando ahí para ser los dirigentes, no del futuro, sino del presente próximo que requerimos en esta región. ¿Por qué quiere ser parte del Consejo Municipal de la Juventud? Por lo mismo, yo siento que es súper importante empezar a apropiarnos de los espacios y empezar a cambiar como las formas de vernos. Entonces, yo creo que eso es una de las principales tareas de nosotros como jóvenes, empezar a decir, venga, como jóvenes, sí tenemos que meternos en política, sí tenemos mucho que ver, no somos los que van y rumbean y se sientan a esperar a ver qué hacen los adultos, sino que yo siento que es un espacio súper importante para empezar primero a incidir. Segundo, a generar cambios, porque los cambios no salen de la nada, tenemos que generarlos, tenemos que crear espacios, tenemos que empezar a hacer un montón de cosas para poder crear ese cambio. Entonces yo siento que esa es una de las cuestiones principales por las cuales a mí me gustaría ser y por las cuales soy candidata. También siento que estamos actualmente en un país donde no funciona casi que nada, donde realmente políticamente no funcionamos. Y para poder que funcionemos, siento que hay que desplazar ciertas personas o ciertos grupos que están dentro del poder que llevan años y años y años moldeándonos solamente para que sigamos como en el mismo sistema incompetente y que no da abasto con lo que somos y poder generar esos cambios a través de esos espacios. Creo que eso es uno de los principales principios que yo tengo y una de mis convicciones. Oiga, la tiene clara, Juliana Andrea Toro, aspirante al Consejo Municipal de la Juventud del Carmen de Iboral. Ayer tenía en el programa a Gladys Eleni, concejala del municipio, muy joven, además del municipio de San Luis, que decía que de crearse el área metropolitana, pues municipios como San Luis, como Nariño, como Argelia, van a quedar en el ostracismo porque el objetivo fundamental del crecimiento va a estar aquí y no en cerrar las brechas sociales, que sería el objetivo de un verdadero desarrollo en el oriente antioqueño, de darse esta área metropolitana. ¿Qué piensa de eso? Yo siento que el objetivo es claro. O sea, las personas que no sirven, mandémoslas para la periferia y las personas que producen en los centros. Yo creo que eso es más que claro y siempre se ha notado. Al principio el centro de progreso siempre fue Medellín, entonces fue el centro y nosotros éramos periferia. Cuando el Oriente empezó a coger poder y empezó a coger fuerzas económicamente, por ejemplo Río Negro con lo que es Llano Grande, que entonces empezó a comercializar, que la economía se empezó a mover, entonces ya dejamos de ser una semiperiferia y empezamos a buscar ser el centro desplazando a Medellín como semiperiferia. Entonces yo siento que el objetivo de los grandes políticos que tiene Antioquia es ese. La gente que no produce, nosotros los antioqueños y los de Oriente, que no tenemos la capacidad adquisitiva de pagarnos la finca de 2.000, 3.000 millones, no nos sirven, vayan ustedes para las periferias, vayan, produzcan allá lo que puedan. Las personas que ni siquiera son de Antioquia, pero que sí tienen el poder adquisitivo de pagar eso, listo, venga, vivan aquí, habiten, porque es que ustedes sí nos producen economía. Yo siento que así funciona actualmente y yo siento que por eso se quiere crear área metropolitana. ¿Y usted cree que entonces esa área metropolitana, con lo que está diciendo, generaría un desplazamiento? Uy, totalmente. Por ejemplo, lo que es área metropolitana, yo siento que las personas de las zonas rurales quedarían en nada, porque cuando socializan siquiera el proyecto como tal, no he escuchado el primero que diga dónde se van a ubicar las personas de zonas rurales, los campesinos, dónde quedan los cultivos, dónde queda la ganadería. Absolutamente nadie No, lo ha cultivos mencionado. no va a haber, no van a haber, porque si lo que pretenden es ampliar la malla urbanizable a 80 kilómetros y aumentar la población
a 2,5 millones de habitantes, entonces la frontera agrícola, pues la van a Desaparece por desplazar, la completo. van a correr y con la frontera agrícola, por supuesto, los campesinos a fortalecer esas cordones de miseria de las grandes ciudades. Y yo creo que eso se ha visto súper claro, o sea, desde que no empiezan a socializar eso, desde que ni siquiera se les vea como argumentos concisos, porque partiendo desde ahí, si los del no damos argumentos, los del sí no tienen nada para decir. ¿A qué se ha basado la campaña? A contradecir el no. Entonces, empezando desde que ni siquiera hay como claridades al respecto y ni siquiera ellos tienen las claridades. Ellos saben que van a generar economía. ¿Cómo van a generar economía? Está más que claro. Pero nosotros como sociedad jamás nos lo han dicho, no nos han dicho claramente, listo, vamos a construir solamente para vender y usted venda su predio y de lo que la plata que le den, de eso va a subsistir. Entonces yo creo que es eso, a todos nos van a desplazar para las periferias y ahí quedamos. Claro, no, el señor gobernador en Santuario hace algunas semanas dijo que nosotros estábamos demonizando la figura del área metropolitana. En realidad lo que hicimos fue develar un informe que no fuimos nosotros quienes lo filtramos, fue el mismo senador Esteban Quintero, al colombiano, no a ningún medio de la región, en el cual afirmaba que la intencionalidad era abrir la malla urbanizable a 80 kilómetros y aumentar la población a 2,5 millones de habitantes. Es decir, traernos los problemas que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá en movilidad, en saneamiento básico, en ambientales, de seguridad, traerlos aquí al oriente antioqueño. No, yo siento que eso se ha visto súper claro con el mero hecho de que nos vendan que policía metropolitana en un lugar donde ni siquiera se puede dar por los habitantes, pero nos digan sí, más seguridad en Oriente porque hay policía metropolitana cuando ni siquiera nos han dado claridad al respecto de cómo se construye esta. Yo creo que está más que claro que simplemente el punto es vender, 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 que ellos les siga entrando plata y nosotros como personas del Oriente, ustedes verán cómo resuelven, no es nuestro problema, ustedes miren a ver por dónde cogen. Oh, por supuesto, aquí tuvimos al mayor analista de conflicto urbano que hay en el país, a Fernando Quijano, que decía, eh, si el ejemplo es Medellín, allá hay 4 generales, o sea, si lo que quieren es hacer una policía metropolitana, ya hay 6 generales, pero hay 350 combos, es decir, esa no es el ejemplo, ni esa es la solución, y de hecho ayer aquí en Río Negro las autoridades dieron de baja al ecuatoriano, es decir, esto es un paraíso del crimen transnacional aliado con los combos y las bandas y con el silencio cómplice y a veces con la colaboración real de funcionarios y agentes del Estado. Eso es innegable. Es decir, nos están tratando de vender un modelo que no ha sido eficaz y eficiente en el área metropolitana del Valle de Aburrá y quieren vendérnoslo como la solución a todo. Yo creo que el negocio está súper claro. Por ejemplo, mire Medellín. Si usted piensa en Medellín en las zonas de estrato, piensa en el poblado y el poblado en que se mueve, en cosas no muy legales. Entonces, la idea es traernos eso para Oriente y manejar prostitución y manejar otro montón de cosas, vendiéndonos eso como seguridad. Para mí eso suena ilógico, lo mismo con seguridad. Dios mío, yo digo, si también funciona, porque están las comunas. Si eso hace rato se debió de haber erradicado. Si ya hay seguridad, entonces, ¿por qué siguen tantos asesinatos? Si hay seguridad, porque Medellín es uno de los principales en cuanto al consumo de sustancias. Pues yo digo, si nos van a seguir vendiendo seguridad, entonces que realmente nos lo vendan con un área metropolitana que sea ejemplo a seguir, más no un área metropolitana que hace muchísimos años se demostró que no ha funcionado bien, que no ha cumplido la necesidad de los habitantes y que incluso necesita recursos de otros lugares para poder subsistir. Por ejemplo, miren lo del agua, algo tan sencillo como eso, ni siquiera tienen agua y nos dicen a nosotros en Oriente, sí, es que el agua no se les va a quitar. Por Dios, Medellín le compra agua a otros municipios, tiene que gastar, invertir esa plata a otros municipios y nos dicen a nosotros que vamos a tener el mismo agua que tenemos porque no se le va a vender a Río Negro. No, y Río Negro necesita el agua del Carmen, es decir, acaban de vender aguas del Retiro a EPM, es decir, lo que quieren es centralizar
centralizar el poder económico en unos pocos y hegemonizar el poder político en un sector político que es la Casa Quintero Cardona de Río Negro. Es decir, el poder en Río Negro con un municipio núcleo con poder de veto, quien define el director es el alcalde de Río Negro, y la verdad hay que decirlo, Juliana, usted que está incursionando en el Consejo Municipal de la Juventud, ¿para qué consejos municipales? ¿Para qué alcaldes municipales? ¿Para qué consejos municipales de la juventud? Si todo lo va a definir una junta directiva donde las comunidades y los consejos no tienen, ni siquiera los alcaldes de esos 8 municipios diferentes a Río Negro van a tener ninguna incidencia. Para eso, mejor que se vuelvan acciones comunales de Río Negro y no que sigan teniendo ese espectro de ser municipio cuando no van a tener ninguna incidencia. Yo creo que eso es una de las características principales y uno de los principios principales, pues, que se busca seguir a nosotros en este momento de campaña vendiéndonos la idea de no, ustedes van a tener autonomía. Cuando quede área metropolitana es ahí cuando van a decir como no, es que realmente la ley establece que funciona de esta manera. Es más bien como una estrategia de que la comunidad que, digamos, no se informa acerca de lo que es el aspecto jurídico, pueda caer más fácil. Entonces, sí, ustedes siguen teniendo su autonomía, nosotros la de nosotros, y nosotros solamente vamos a tener un poquito más de poder sobre ustedes. Cuando se llegue a la realidad, cuando se establezca área metropolitana, es cuando nos van a decir, no, saben que no funcionaba así, las leyes lo dicen que no funciona así. Yo creo que es más bien como esa estrategia para que funcione, para que la gente se enganche y crea eso. Por ejemplo, si usted mira aquí en el Oriente, la mayoría de personas que promueven el sí al área metropolitana son personas que trabajan en inmobiliaria o en constructoras. Entonces yo creo que desde ahí el hecho de que nos digan como no, es que la ley establece que hay unos parámetros para construcción y por otro montón de cosas, pero que nos digan eso, pero que los que promueven el sí sea gente de inmobiliarias, uno ya se la piensa 2 veces. Juliana, tengo unos minuticos para que le diga a todos los jóvenes del Oriente Antioqueño, a toda la población de estos 8 municipios, por qué el 9 de noviembre de darse, porque aún puede todavía pasar varias cosas, de darse la consulta popular, le deben decir no al amo. Bueno, yo creo que para empezar hay que pensar en nuestro futuro. Aunque área metropolitana se establezca ahora, yo creo que los que vamos a ver las consecuencias más adelante vamos a ser nosotros los jóvenes, porque las consecuencias no se ven en 2, 3 años, se ven en 5 o 10 años, cuando realmente el agua ya no esté, las afectaciones viales estén más vigentes, mejor dicho, nosotros no tengamos trabajo porque el trabajo se le vende a las personas de afuera. Entonces, yo creo que eso es uno de los principales motivos, también como por el arraigo hacia nuestros pueblos, que es lo más importante, esa identidad que nos construyen como personas de Oriente y ese amor que le tenemos a nuestros municipios. Si uno realmente ama donde vive, uno no tiene por qué vender su territorio. Si yo soy alcalde y amo el lugar el cual represento, no tengo por qué venderle mi territorio al primero que me oferte dinero. Yo creo que esos serían los 2 principales motivos, primero por amor y segundo por convicción. Amigos y amigas de esta maratón de Voces Ciudadanas, han escuchado ustedes a Juliana Andrea Toro, una mujer muy joven que empieza a incursionar en este mundo de la política, no de la politiquería, porque la política sirve para 3 cosas: para poder, para servir o para joder. Y esos alcaldes que traicionaron a sus municipios han utilizado para joder a sus comunidades ese cargo. Aquí hay una persona que apasionadamente nos dice que votemos no al amo por convicción y por amor. El Oriente es del pueblo, no de unos poquitos.